Buenas noches, profesor Luis Bapaya. El día de hoy vamos a presentar para el curso de integrador las referencias bibliográficas y conclusiones y las recomendaciones que nos tocó investigar. Los integrantes del grupo son Liz Coyachagua, Carlos Martins, Manuel Zulca, Daniel Torres y quien les habla, Pamela Huarcaya. Los temas a investigar son las normas APA sobre referencias bibliográficas, los modelos de referencias bibliográficas y citas, la relación entre objetivos planteados y los resultados obtenidos, tipos de conclusiones y recomendaciones. Para empezar, ¿qué es una norma APA? Son los criterios obligatorios que debemos cumplir al momento de realizar un trabajo de investigación. Las normas APA se crearon en 1929 por la Asociación Americana de Psicología. Las normas APA buscan unificar la forma de presentación a nivel internacional. El formato general de presentación. Estas son las pautas y criterios que debemos de seguir para elaborar nuestro informe de investigación. Estas nos las da la asociación, que ya hemos mencionado, que es la Asociación Americana de Psicología. Las pautas que debemos de seguir son el tipo de papel, debe ser tamaño carta, y el tipo de letra. En la sexta edición de las normas APA nos dice que se puede usar el Times New Roman en tamaño número 12, pero en la séptima edición nos amplía el tipo de letra, que también podríamos utilizar el Arial y el Calibrí en número 11. El espaciado debe ser interlineado 2.0 sin espacio entre párrafos. El alineado debe ser izquierdo sin alinear y la sangría debe ser 5 espacios en la primera línea en cada párrafo. Algunas características en las normas APA son la sangría, como ya habíamos mencionado, que en cada inicio de párrafo será de 5 espacios. La numeración, que debe ir en todas las hojas en la esquina superior derecha, tanto en índice, lista de tablas, anexos, imágenes y dedicatorias. Otra característica fundamental es la portada, la cual debe contar con el nombre de la universidad o institución a la cual se está realizando la investigación. También debe llevar la facultad, el área donde se está desarrollando. Otra característica de las normas APA es el título. El título de nuestra investigación debe estar centrado con letra negrita y debe tener un máximo de 15 palabras. Las citas. Bien, ¿qué son las citas? Es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencias precisas de su origen o fuente. En la pantalla podemos ver algunas abreviaturas que también son usadas cuando citamos alguna frase de algún otro autor. La cita textual. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto, como tenemos en el ejemplo de aquí que estamos mostrando. Las citas con menos de 40 palabras. Estas se dividen en las citas basadas en el autor y en las citas basadas en el texto. Cada una podemos apreciar el ejemplo y cómo se distribuye, cuáles son sus elementos. Para la cita basada en el autor, algunos de los elementos son que la frase textual debe estar entre comillas, debe ir la página de donde se ha sacado el fragmento y al final un punto. También tiene que tener referencia al autor al inicio de la cita. Bien puede ser el apellido del autor con el año en que se ha publicado el libro. Para la cita basada en el texto también tenemos en la frase textual debe ir las comillas. En la parte de abajo, luego de las comillas, debe ir el apellido, el año y la página en la cual se publicó el pequeño fragmento. Y todo encerrado en paréntesis y al final un punto. Para poner la cita, en el caso de una cita basada en el texto, debe ir un pequeño parafraseo en la parte, antes de la cita y otra después de la cita. A continuación le daré el pase a mi compañero.
¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Zulca y les voy a hablar acerca de la cita basada en el año. Como pueden ver en su estructura, empieza por el año, después de eso sigue el apellido del autor, luego de eso la cita entre comillas y posteriormente en la parte final ya la página. Ahora vamos a hablar acerca de las citas con más de 40 palabras. Estas se escriben aparte del texto con sangría 2.5 centímetros, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos, que es totalmente lo contrario a lo que se hacía con menos de 40 palabras, ya que se colocaba después de los datos. También el párrafo tiene que tener un margen de 1.27 centímetros. Ahora vamos a hablar acerca de una cita extensa basada en el autor, viendo su estructura, el apellido del autor y el año en el que se publicó van al principio. Luego de esto va la cita y finalmente se coloca la página. En la cita extensa basada en el texto, se empieza con el texto, luego con la cita y en la parte final ya va el apellido del autor, el año y el párrafo. Ahora vamos a hablar acerca de una cita de parafraseo. En esta se utilizan las ideas del autor, sin embargo, van plasmadas las palabras del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido y el año de la publicación, si no se caerá en, en plagio. Bueno, ahora podemos observar la cita de parafraseo basada en el texto, que empieza con el texto, luego con la cita y al final de la cita se encuentra el apellido del autor, el año, luego de eso un punto y seguido de eso se continúa con el texto. Sin embargo, en la cita de parafraseo basada en el autor, primero se empieza con el texto, luego antes de la cita va el apellido del autor, el año y en esta ocasión no se coloca un punto, sino que va todo de corrido, se sigue con la cita, se termina la cita y se continúa con el texto. Ahora vamos a hablar acerca de las referencias. Estas se organizan de forma alfabética y tiene que tener sangría francesa. Para la referencia de volúmenes o números, es necesario usar números arábigos y no romano. Vamos a hablar acerca de las referencias del libro. Cada libro en sus páginas iniciales provee una información necesaria para realizar la referencia bibliográfica de ese libro. Lo que se suele encontrar es muy similar a lo que podemos observar ahorita, que es el apellido, las dos iniciales del autor o también puede ser una, el año, el título, el lugar de publicación y la editorial. En un libro con un autor, la estructura es como la que les acabo de mencionar. En el lugar de publicación no solamente se especifica el país, sino también la ciudad. En el libro con más de un autor, como pueden ver, se agrega una I para mencionar al segundo autor. Por ejemplo, en el caso del libro con un autor, debería haber sido Avanto Z 2000, pero con más de un autor es Avanto Z y el segundo autor, en este caso, Cueto J 2000. En el libro con editor se le agrega la abreviación de editor antes del año y después de las iniciales del autor. Como podemos observar aquí, Wilber K. et 1997. Bueno, ahora mi compañero procederá a seguir con la exposición. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Coyochava Paitan Liz y voy a continuar con la exposición. Bueno, a continuación le voy a hablar sobre el libro en versión electrónica. Tenemos el caso del online, donde primero va el apellido, la inicial del nombre del autor, el año, el título que va en cursiva y su respectivo recuperado. Aquí tenemos un ejemplo de Jesús de Domínguez, donde ser el apellido del autor, J, la inicial del nombre del año 1887, la autonomía administrativa en Puerto Rico, donde es el título en cursiva y el recuperado. Luego tenemos el caso del DOI, donde tenemos el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el título en cursiva y el DOI. Aquí tenemos un ejemplo donde Montero vendría a ser el apellido del autor, M la inicial de su nombre y Son el apellido del segundo autor con la inicial de su nombre. Con el respectivo año que sería 2009, su título en cursiva y el respectivo DOI. Luego tenemos capítulo de un libro. Se referencia a un capítulo de un libro cuando el libro es con edición, es decir, que el libro consta de capítulos escritos
por diferentes autores. Como aquí tenemos la estructura, que vendría a ser el apellido, la inicial del nombre, el apellido del segundo autor, la inicial de su nombre, el título del capítulo y el título del libro, que vendría a ser en cursiva, con la página, la ciudad, el país y la editorial. Aquí tenemos un ejemplo donde va el apellido del autor, V, la inicial de su nombre, el año, tenemos el título del capítulo y el título del libro, que vendría a ser Escritura de artículos científicos por profesores universitarios, con su página, ciudad, país y editorial. Luego tenemos las publicaciones periódicas, tenemos el artículo científico, donde tenemos el apellido del autor, la inicial del nombre, el apellido del segundo autor, la inicial de su nombre, el apellido del tercer autor y la inicial de su nombre, con fecha, título del artículo, nombre de la revista, en cursiva, el volumen, el número del volumen y la página. Luego tenemos los artículos impresos, donde va el apellido del autor, la inicial del nombre, el año, el título del artículo, nombre de la revista en cursiva, número y volumen y la página. Aquí también tenemos un ejemplo donde consta de dos autores, Barnaraz, que sería el apellido del primer autor, con B, la inicial de su nombre, y Cuevas, el apellido del segundo autor, y C, la inicial de su nombre, del año 2011, inteligencia emocional y rasgos de personalidad, vendría a ser el título del artículo, y el nombre de la revista vendría a ser Boletín de Psicología, que está en cursiva, con el respectivo volumen y página y su recuperado. Luego tenemos el artículo online, que cumple la siguiente estructura, donde va el apellido, la inicial del nombre, el año, título del artículo, nombre de la revista, en cursiva, con el número y volumen, página y recuperado. Así como podemos observar en el ejemplo, donde Mota de Cabrera vendría a ser el apellido del autor, C, la inicial del nombre, del año 2006 y el rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua vendría a ser el título del artículo y el nombre de la revista vendría a ser Acción Pedagógica con su volumen y página y recuperado. Ahora vamos a ver la variación de acuerdo a los autores. En este caso, cuando es un autor, va a tener la siguiente estructura: el apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, número y volumen y la página. Como podemos observar en el siguiente ejemplo, consta de su apellido, la inicial del nombre, la fecha, el título del artículo y nombre de la revista con su volumen y página. Luego tenemos cuando son de 2 a 7 autores. Cuando son de 2 a 7 autores, se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe la letra I, como podemos observar en el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos dos autores. El primero sería Karupata y el segundo Panajokuna. Entonces, como solo son dos, se va a separar por la letra I, va el apellido, la inicial del nombre, apellido inicial del nombre, el año, título o el nombre del libro, ¿no? En este caso con su respectivo volumen y página. En el segundo caso vamos a tener 4 autores que se van a separar por comas, los 3 primeros y el último, que sería el cuarto, se separa por I, con respectivo año, título, volumen, página. Ahora tenemos el caso cuando son de 8 a más autores. Se tiene la misma estructura que la anterior, con la diferencia de que solo se va a escribir en comas hasta el sexto autor. Y luego se va a colocar los puntos suspensivos para colocar al último autor, como podemos observar en este ejemplo. Los 6 primeros, que sería Golchik, West, Sandler, Taine y Consworth, y lengua, que sería el sexto autor. Luego va la coma, los 3 puntos suspensivos y colocamos el apellido y la inicial de nombre del último autor. En este caso, si es podría ser el séptimo, el octavo o más, ¿no? Autores, con su respectivo año, título, nombre, volumen y página. Ahora tenemos el caso cuando los autores son anónimos. Cuando el autor es anónimo, colocamos la palabra anónimo en vez del apellido y consideramos todas las reglas
anteriores mencionadas, es decir, con su año, título, nombre, volumen y página. Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Doy pase a mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, me presento. Soy Carlos Martín Pozo, en la cual voy a explayarme en estos puntos de vista que me tocó a mí. Bueno, en esta parte me toca el artículo de revista, conocido como magazine, en la cual este es un formato impreso, en la cual tiene, de acuerdo a normas APA, ya con el apellido, la fecha, el título del artículo, nombre de la revista, el volumen, y en este caso el número y la página, ¿no? Y en este caso un ejemplo es Yuma, fecha 13 de noviembre de 2010, información, nombre de la revista, y la semana, ¿no? Semana 15, el número, y la página número 10. Continuando, en este caso, una revista online va con el apellido, año, mes, día, el título del artículo, nombre de la revista, y lo más importante, ¿no? De recuperado de la página, ¿no? En este caso, un ejemplo es el apellido Coronel, el año, mes y día, año 2011, 29 de enero. Nombre de la revista, una edición contravidente. Semana y recuperado de la página donde se ubicó dicha revista. No podemos olvidarnos que se debe incluir el mes y el año para la revista que tiene publicaciones mensuales. En el caso de la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día. Continuando, otros tipos de texto. Informes. El autor corporativo o informe gubernamental. En este caso va con el nombre de la organización, el año, el título del informe, el número de la publicación y recuperado de la página donde se ubicó. En este caso, el informe gubernamental es del Ministerio de la Protección Social, año 1994. Informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. Lo más importante, recuperado de la página donde se ubicó dicha información. Tesis y trabajos de grado. En este caso, de acuerdo a la norma APA, va del autor, el título de la tesis de pregrado, maestría o doctoral, el nombre de la institución y lugar. En este caso, el autor de Sousa. El título de la tesis, competencias emocionales y resolución de conflictos interpersonales en el aula. Tesis doctoral. Nombre de la institución, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Y bueno, planteándonos en un punto más fijo, nos basamos en la relación entre los objetos planteados y los resultados obtenidos. Tenemos dos puntos de vista: el objetivo de la investigación y las características. En este caso, si nosotros nos basamos en un punto específico, tenemos que los objetivos constituyen a una respuesta, constituyen las respuestas al ¿para qué? ¿Para qué se hizo este punto? En este caso, ¿para qué? Es desde el punto de vista de la investigación. Luego, el otro punto es, deben ser enunciados en forma clara y precisa, expresados con verbos en infinitivo. Correcto. Si nos basamos en los objetivos, obviamente que estos objetivos tienen características, y las características que representan los objetivos deben ser claros, dinámicos, realizables, sintéticos y orientadores. Como les seguía diciendo, en este caso, el objetivo general y el objetivo específico. ¿Qué es un objetivo general? Es la razón por la cual se realiza la investigación. Es una razón a detalle, a profundo. Un ejemplo es describir los estilos de liderazgo en los gerentes de la empresa privada del área de servicios del Distrito Metropolitano. Es un objetivo general en la cual no es una población. Objetivo específico. Se refiere a los objetivos de cada estrategia. Deben ser medibles, concretos y acortados en un solo aspecto de la investigación. Ejemplo. Definir las bases teóricas que sustentan el liderazgo y su influencia en las relaciones interpersonales y por ende el comportamiento organizacional. Obviamente, hay diferencias.
El objetivo general es el total y el objetivo específico es a profundidad, más concreto. El objetivo planteado. En este caso, si nos damos un ejemplo, el objetivo planteado sería el siguiente. Si contrato a una empresa constructora y compro las parcelas de terreno y organizo un curso de formación sobre prevención de enfermedades. Y el resultado obtenido es, tendré construidas unas viviendas y modifican algunos hábitos higiénicos. Obviamente, si nosotros nos trazamos un objetivo, ese objetivo tiene que ser medible, en la cual debería entregarnos un resultado, de la cual hemos planteado. Conclusiones. ¿Qué es una conclusión? Una conclusión es la etapa final de un trabajo de investigación en donde se presenta la información más relevante para defender la idea que se abordó en el trabajo. Asimismo, la conclusión es el último párrafo del texto académico y por ende tiene la función de sintetizar, exponer de forma breve el conjunto de ideas relacionadas con los subtemas abordados en el cuerpo. Existen 5 tipos de conclusiones: conclusión en síntesis, conclusiones con interrogante, conclusiones con analogía, conclusiones con cita y conclusiones mixtas. Bueno, la conclusión síntesis. Esta conclusión se caracteriza porque presenta un breve resumen de las principales ideas del escrito. Bueno, esta conclusión, su estructura está dada por un conector de conclusión, una síntesis de ideas importantes, ¿no? Y un comentario de relevancia. Bueno, por otro lado tenemos la conclusión con interrogante. Bueno, esta conclusión plantea al final de un escrito las cuestiones no resueltas, ¿no? Esta conclusión, su estructura está dada por un conector de conclusión, una síntesis de las ideas importantes y al final una interrogante. Esas interrogantes deben ser preguntas que no se hayan desarrollado, ¿no?, en la investigación. Bueno, por otro lado tenemos la conclusión con analogía. Esta conclusión establece una comparación entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes con él, ¿no? Se trata de una última idea que se utiliza para reforzar los asuntos ya tratados en el escrito. Bueno, esta conclusión tiene su estructura está dada por un conector de conclusión, ¿no?, y un punto de comparación. Bueno, por otro lado tenemos las conclusiones con cita. Esta conclusión es una de las formas más usuales y eficaces de finalizar el texto. Puede tratarse de un proverbio, de uno de los versos de algún poeta o de la frase pronunciada o escrita por una persona destacada, ¿no? Bueno, esta conclusión, su estructura está dada por un conector de conclusión y una cita del autor, ¿no? Bueno, y por último tenemos a la conclusión mixta. Bueno, esta conclusión mixta es una combinación de dos conclusiones ya mencionadas anteriormente, ¿no?, que son la conclusión con cita y la conclusión con interrogante. Bueno, su estructura está dada por un conector de conclusión y por estas dos conclusiones, ¿no?, la cita del autor y la interrogante. Bueno, por otro lado tenemos las recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Las recomendaciones son sugerencias que se originan durante el proceso de realización de investigación, ¿no? Estas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados con la temática investigada. Bueno, tenemos 6 tipos de recomendaciones, las cuales están las recomendaciones de mantenimiento, de eliminación, de adición, de combinación, de simplificación y de intercambio. Bueno, si se va a proponer una recomendación de mantenimiento, ¿no?, por ejemplo, de una tesis de una empresa industrial, ¿no?, se va a sugerir conservar, ¿no?, sin modificaciones el medio ambiente de trabajo, ¿no? Se va a conservar la misma estructura orgánica
Se va a sugerir conservar los procesos, las funciones, los sistemas, los procedimientos, ¿no? Y el personal. Bueno, si hablamos de una recomendación de eliminación, ¿no? Se sugiere suprimir sistemas de trabajo, registros e informes, ¿no? Además, reemplazar procesos, eliminar procedimientos o pasos de un procedimiento. Además, también se sugiere dar baja al personal, eliminar áreas o unidades administrativas, ¿no? Entre otras. Si hablamos de recomendación de adición, se sugiere introducir un nuevo proceso o un sistema, ¿no? Además, se sugiere incrementar el número de operaciones en un procedimiento o incluir uno nuevo, ¿no? Además, incorporar nuevas unidades administrativas, como también aumentar el personal, ¿no? Programas y formas, etcétera. Si hablamos de una recomendación de combinación, se sugiere intercalar el orden de aplicación de programas de trabajo, alternar el orden de las fases de un proceso, las operaciones de un procedimiento o aplicación de sistemas. Si hablamos de una recomendación de simplificación, se va a sugerir reducir las fases de un proceso y los pasos de un procedimiento, introducir mejoras en los métodos de trabajo, ¿no? Como también agilizar sistemas de trabajo, disminuir formas, reportes, registros, programas, etc. Si hablamos, ¿no? De una recomendación de intercambio, se va a sugerir permutar sistemas de apoyo a información, propiciar la interacción de procesos, ¿no? Así como también la optimización del personal, la reestructuración de procedimientos, flujo de trabajo, etcétera, ¿no? Entre áreas y otras organizaciones. Bueno, las conclusiones. La citación de la norma APA permite que se reconozcan las ideas de los autores directos, dándole protagonismo a sus opiniones y de esta manera evitar el plagio. Esta norma APA también ayuda a que el trabajo sea ordenado, fácil de redactar y comprender. Las normas APA permiten que nuestro trabajo aplicativo contenga las normas estipuladas en la redacción, conllevando a esto a tener un buen trabajo de investigación y cumpliendo con las normas establecidas. Bueno, por último tenemos las citas bibliográficas, ¿no? Que están en el formato APA. Bueno, esto sería todo. Gracias, profesor.